muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con lectura y reflexión sobre los textos de la Bhagavad Gita. Voy a leer de nuevo o compartir una vez más textos que ya hemos tratado en los últimos días. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque son tan importantes y significativos, son tan profundos, son tan necesarios de reflexión que voy a repetirlos y voy a pasar por sobre ellos una vez más para volver a tocarlos y que se nos vayan quedando en nuestra mente y en nuestro corazón, al menos a nivel subconsciente. Voy a remitirme al texto número 55 del capítulo 18 y voy a comenzar a partir de allí, donde Krishna, la suprema personalidad de Dios, dice: a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. El Señor muestra el servicio devocional, la actividad dirigida de forma consciente y amorosa hacia el Señor, como único sendero para llegar a la profunda comprensión de Dios o a la comprensión más íntima sobre Dios. Entonces también lo muestra a ese servicio y a esa devoción como la manera de acceder al reino de Dios. El texto 56 sigue diciendo: aunque mi devoto puro esté dedicado a toda clase de actividades, bajo mi protección y por mi gracia, él llega a la morada eterna e imperecedera. El Señor explica que aquel que se dedica a ese servicio devocional y llega a ser purificado por completo y llega a estar en una posición de entrega total y sincera, real, completa, a los pies del Señor, entonces toda actividad que él va a realizar va a ser inspirada por el Señor, y por tanto, aunque externamente parece que esté dedicado a actividades no favorables o poco favorables o más o menos favorables, aún así no tiene problema, porque todas las está desarrollando desde la presencia del Señor. Y aquí hacíamos hincapié de una persona completamente purificada. No se trata de alguien que dice: no, yo estoy entregado al Señor, así que yo voy a hacer cualquier tipo de actividad porque todas están purificadas. No se trata de eso. El texto número 57 decía: en todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional permanece plenamente consciente de mí. La recomendación entonces, entrénate en el servicio devocional de tal modo que tu mente siempre esté fija en mí. Vamos a recordar que en Bhagavad Gita, en otro lugar, el Señor explica que allí donde esté la mente en el momento de la muerte, entonces allí continuará su próxima vida. Vamos a recordar también que la ley del karma se basa en las impresiones mentales. Aquello que usted ha construido en el plano mental, su cuerpo mental lleno de sueños, deseos, pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, cosas pendientes, recuerdos, eso es lo que va a dar pie o punto de partida a su próxima vida, tanto en tiempo, en espacio y sobre todo en tipo de cuerpo. Porque el tipo de cuerpo que usted va a obtener es un tipo de cuerpo que tiene que ser lo más cercano posible al poder de satisfacción de todas esas cosas mentales. No es el entrega un cuerpo caprichosamente, no. Usted obtiene un cuerpo por el cual usted pueda resolver o pueda, ¿cómo se dice en español? Pueda realizar todas esas pendientes que tiene a nivel mental. Así que
Entonces la mente juega un papel sumamente importante, porque todo aquello que yo tengo en mi mente, consciente o no consciente, la manera en que yo empleo mi mente o la manera en que mi mente me está empleando a mí, van a ser fundamentales para mi futuro, para lo que va a pasar mañana conmigo, no solo en esta vida, sino en mi próxima vida. Entonces, basándome en esos dos aspectos, la pregunta inteligente sería, ¿qué pasaría cuando mi mente quede completamente fija en el Señor? Cuando mis pensamientos, cuando mis deseos, cuando mis intenciones, cuando mis memorias, mis recuerdos, todo en mi plano mental, de un modo u otro esté relacionado al Señor. Eso significa que mi mente está espiritualizada. Entonces, ¿qué pasaría? Si mi próxima vida, mi próximo cuerpo, depende o está en función de lo que hay contenido en esa mente y de su modo de funcionamiento y de las modalidades de la naturaleza que le estén rigiendo. Entonces, ¿qué pasaría si mi mente está completamente llena de la presencia de Dios? ¿Qué pasaría si la modalidad que está rigiendo a mi mente llega a ser la de la bondad pura? ¿Qué pasaría entonces? No hay ninguna situación en el mundo material, no hay ninguna época en el mundo material, no hay ningún cuerpo propiamente perteneciente al mundo material que pueda satisfacer, o sea, que pueda manifestar una mente así. Entonces, evidentemente, se me tiene que pasar, se me tiene que trasladar, se me tiene que permitir comenzar una vida consciente, o sea, la próxima vida en el reino de Dios o en el mundo espiritual. Es una cuestión lógica. O sea, yo aprovecho el conocimiento de la propia ley del karma para trabajar en el beneficio real sobre mí. Si usted conoce la ley del karma, entonces piensa con seriedad sobre ella y la entiende y la comprende, entonces usted la va a utilizar para su mayor beneficio, para su beneficio espiritual, en vez de hacer como está haciendo el ser humano, que está a la deriva, o sea, simplemente está actuando y no tiene la menor idea qué va a pasar con el resultado de sus actuaciones, no. O sea, si la persona llega a comprender cómo funciona todo este ambiente kármico, todo eso, entonces dice, bueno, perfecto, si todo está dependiendo ahí de lo que sea registrado en mi mente, entonces yo voy a ir llenando poco a poco mi mente de algo que esté más allá de este mundo material. No de una locura, sino de una realidad trascendental, porque hay una diferencia entre locura y realidad trascendental, aunque puedan confundirse por inexpertos. La locura emerge de un mal funcionamiento orgánico, entonces te pierdes la capacidad de regular tus imágenes mentales y estas se truecan y usted las toma como reales y puede confundirlas con una experiencia espiritual. Pero debe, a la vista de un experto, de un conocedor, se da cuenta, percibe que no es más que simplemente estado de locura. Entonces no se trata de refugiarme en un estado de locura, sino en un estado que es todo lo contrario, un estado completamente lúcido que coincide con las escrituras reveladas, coincide con el veredicto positivo de las grandes almas, los grandes acharyas y a los ojos de un gran experto, una persona, un gran alma conocedora e iluminada, puede dar crédito de que en verdad se trata de un contenido espiritual o trascendental. Entonces, si yo logro construir o reconstruir mi mente con piezas o con elementos constructivos del orden espiritual o derivados de la experiencia relacionada a lo trascendental, entonces yo estoy preparando mi próxima vida para que sea en el reino de Dios. ¿Cómo yo espiritualizo mi mente? La mente, vamos a recordar que desde el punto de vista de la ciencia material, por ejemplo, como la psicología, se explica que la mente o la subjetividad es el reflejo subjetivo, valga la redundancia, de la realidad objetiva. O sea, lo que va a suceder en la mente depende de mi experiencia en este mundo material. La mente no es más que un reflejo, ella va guardando un reflejo. Evidentemente ese reflejo va a pasar por mis creencias, mis experiencias, mis saberes, mis conocimientos, mis tradiciones, todo lo que yo he adquirido en este mundo, todo lo que se me ha heredado desde el punto de vista de la cultura, la familia, las tradiciones,
las personas con las que me he relacionado, mis experiencias propias, las conclusiones que he sacado, y así se va construyendo mi mente. Pero mi mente entonces se va construyendo con un reflejo de mi experiencia material, o sea, es de contenido material, entonces se llama mente material y evidentemente me va a provocar o a producir un cuerpo material, siempre material, de una forma o de otra, pero siempre material. Ahora, el proceso de construcción de la mente yo no lo puedo evitar. Ahora lo que sí puedo es decidir con qué materiales voy a comenzar a reconstruir mi mente o con qué material voy a continuar construyendo mi mente. La mente no la puedo quitar porque la mente es una potencia de la propia entidad viviente y de hecho es necesaria porque allí es donde ella desarrolla sus primeras experiencias. Entonces, pero puedo decidir, puedo aprender a elegir los materiales más convenientes. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a suponer que usted va a construir una piscina. Usted quiere que construyan una piscina, pero entonces cuando viene el constructor, el ingeniero, el que sea, el especialista en obra, usted le dice, mira, yo quiero construir una piscina, pero quiero construirla que sea ligera y suave. O sea, yo quiero que mi piscina, en vez de ser de concreto o ser de cemento o de otro material duro, impermeable, que sea de esponja. Yo quiero que mi piscina sea de esponja o que sus paredes sean de algodón. Entonces el constructor le va a decir, mire, discúlpeme, yo sé que usted es el cliente, pide lo que usted te estime, pero yo desde mi conocimiento quiero decirle que ese material no es factible para el objetivo básico de una piscina, que es contener el agua almacenada y evitar que las paredes absorban humedad y evitar que las paredes creen sustancias ajenas o sustancias que después pueden ser dañinas, microorganismos, estas cosas. La esponja absorbe el agua, el algodón absorbe el agua y no va a servir para estancar, o sea, para contener o mantener el agua contenida. Entonces, si usted insiste, el ingeniero le va a decir, no, yo no se la construyo porque no es factible. Va a ir otro sí, otro dice sí, yo se lo construyo, lo importante es que usted me pague y listo, ¿verdad? Ese es un irresponsable, solamente quiere su dinero, satisfacer sus caprichos, pero es el mismo caso. O sea, si yo sigo construyendo, si yo no tomo el mando, si yo no tomo de manera consciente la dirección en el proceso que está ocurriendo de construcción constante, y recreación constante en mi mundo mental, en mi cuerpo mental, en mi plano mental. Y yo sigo utilizando las herramientas y los materiales que provienen de mi experiencia material, mis conceptos materiales y todo lo demás. Entonces yo no voy a poder librarme nunca del ciclo de nacimientos y muerte, del ciclo de transmigración constante. Y yo no voy a poder librarme nunca del condicionamiento que la mente está ejerciendo sobre mí a través de los sentidos, que son los intermediarios entre la realidad objetiva y ella. Entonces el camino de purificación es un camino donde yo comienzo desde la realidad objetiva a seguir introduciendo estímulos que información, como lo he hecho hasta ahora, pero que tengan otra connotación, que tengan otro significado, que tengan otra procedencia y que tengan, importante, otra potencia. La Suprema Personalidad de Dios se manifiesta en este mundo necesariamente a través de ciertos estímulos que sean perceptibles por los sentidos. Por eso son necesarios los templos, por eso son necesarios las deidades de un tipo o de otro, por eso son necesarios los altares, los rituales, las diferentes cosas como incienso, vela, por eso son necesarios los textos como la Biblia, el Corán, o sea, el libro impreso,
por eso es necesario las láminas ilustrativas a veces que sirvan de referencia, por eso es necesario ciertos estímulos a los sentidos. O sea, si usted está en el mundo material y eminentemente desde el principio, al menos al principio, va a ser necesario estímulos materiales para dejarle saber un acercamiento a lo que significa Dios y para iniciar su primaria y básica relación con Dios, o sea, ir despertando poco a poco su conciencia de Dios. Evidentemente, si la persona ya por experiencias anteriores o vidas anteriores ha desarrollado cierta sensibilidad para con Dios, entonces ya no tiene que prescindir tanto de eso. Pero si no, eso es imprescindible, porque usted se encuentra en el plano de conciencia material. Es como si usted está metido, sumergido en el océano. Si usted está sumergido en el océano y yo quiero transmitirle un mensaje, yo tengo que de alguna forma introducir el mensaje en el océano. Evidentemente tengo que introducirlo en un material que se pueda ver en la profundidad, que no se deteriore con el agua. No es el mensaje directamente, pero es una representación del mensaje que le ayuda a usted a al menos ir teniendo noción de lo que dice el mensaje, a ir relacionándose y así tengo suerte que usted siente en algún momento el deseo de ver el mensaje original, o sea, de usted lidiar de manera directa con el mensaje original. Entonces, ahí viene la necesidad de uno comenzar a entrar en contacto con algunas de las formas en que se intenta transmitir el mensaje de Dios o la presencia de Dios. Usted tiene que de algún modo relacionarse con algún devoto o persona que tiene fe cierta, seria, lúcida y sincera en Dios. Usted tiene que de alguna forma relacionarse con algún texto, o sea, escuchar, leer algo donde haga referencia autorizada sobre el Señor. Usted tiene que vincularse con algún tipo de actividad, reunión, lugar, figura, algo que haga referencia autorizada también a la existencia del Señor Supremo. O sea, tiene que existir o debe existir un elemento de tipo material de este mundo, pero ese elemento tiene que estar cargado de un contenido espiritual. O sea, ese elemento no puede ser como los otros elementos materiales, sino que tiene que estar cargado. La sustancia, el regalo que lleva adentro, debe ser de connotación espiritual. Si es un texto, debe hablar del Señor, pero no debe haber sido escrito por cualquiera. Y si es un texto escuchado, no debe ser leído por cualquiera, sino por alguien que esté situado en la fe del Señor, para que esa misma fe inunde las palabras que salgan de allí y el texto se exponga en su verdadera connotación y tenga su verdadera potencia. Entonces yo tengo que darme a la tarea. Si yo llego a esa conclusión de que necesito, o sea, que comprendo que el proceso constructivo, reconstructivo y recreativo de mi mente es fundamental en lo que va a pasar mañana con mi existencia, y yo llego a la conclusión de que yo puedo utilizar entonces ese proceso de modo favorable espiritualmente si voy introduciendo elementos con potencia, carga y significado espiritual de manera correcta, adecuada y bien guiada, entonces yo voy a con seriedad dedicarme a eso. Yo voy a ir revisando mi vida poco a poco, voy a ir viendo lo que de verdad me es imprescindible, o sea que no puedo de pronto eliminar de mi existencia, y voy a ver lo que sí es secundario y entonces voy a reorganizar mis prioridades y yo voy a ver qué elementos constructivos existen hoy en mi vida que están entrando continuamente a mi mente y que no favorecen su espiritualización, y de ellos cuáles son secundarios, o sea, de cuáles puedo prescindir. ¿De qué compañías puedo prescindir? ¿De qué temas de conversación puedo prescindir? Porque a veces nos enredamos por pena, por compartir un rato, por nostalgia de los tiempos anteriores, nos enredamos en temas de conversación
que en verdad simplemente no tienen nada de valor espiritual. Y entonces simplemente lo que hacen es reforzar más un tipo de construcción material en mi mente. Un tipo de deseo, un tipo de miedo, un tipo de temor, un tipo de concepto, un tipo de creencia, un tipo erróneo de lo que sea. Un tipo de apego, un tipo de lujuria, un tipo de nostalgia, un tipo de depresión, un tipo de ansiedad, un tipo de estrés, un tipo de imagen distorsionada, un tipo de concepto de Dios errado, o sea, lo que sea. Un tipo de concepto sobre mí mismo, lo que sea. Quiere decir que de cara a mi avance espiritual, esa conversación, esa temática, aunque sea muy agradable, aunque sea en un lugar muy hermoso, aunque sea con una persona que me cae muy bien, perfecto, estoy pasando un rato magnífico desde el punto de vista material, pero espiritualmente no está ayudando en el proceso reconstructivo de mi mente, repito, en dirección a la espiritualidad. Entonces eso quiere decir que durante ese momento la reconstrucción, restauración, reparación o recreación de mi mente desde el punto de vista espiritual, el proceso se detiene. No da marcha atrás, simplemente se detiene. Es como una obra. El proceso constructivo de la mente es uno solo. No piensen que hay dos procesos constructivos. No, hay un proceso independiente constructivo material, un proceso espiritual. Es el mismo proceso. La mente es una sola. Ahora, lo que depende es de el contenido o el material que usted le esté dando a su mente, y con ese contenido es que la mente y sus potencialidades internas van a trabajar. Los trabajadores son los mismos, son los materiales los que cambian. Suponga que hay una brigada de construcción o hay una empresa dedicada a la construcción, una empresa inmobiliaria, y esta empresa al mismo tiempo está construyendo una gran obra, pero esta gran obra tiene una parte diseñada por el arquitecto que es completamente de cristal y tiene una parte que es completamente de concreto. Entonces, continuamente van llegando los materiales a la empresa, pero los materiales llegan un poco de manera desordenada porque el encargado de decidir qué material enviar y cuál no en este momento es un poco negligente. O sea, no es responsable con su tarea. Entonces vemos que ahí están los constructores trabajando y vemos que llega un camión inmenso, un vehículo inmenso, cargado de, ¿cómo se explica? Piezas fundidas de concreto, ¿verdad? Y las descargan con una grúa y los trabajadores empiezan a trabajar, a colocar esas piezas, ¿verdad? Pero después, detrás, llega un camión cargado con piezas gigantescas de cristal. Entonces los trabajadores no pueden seguir trabajando en la construcción de concreto porque ahora llegó el cristal. Dejan la construcción del concreto a medias por donde va y entonces se trasladan y comienzan a trabajar en la construcción de cristal. Pero después, en vez de seguir llegando cristal, vuelve a llegar el concreto, tienen que dejar el cristal y van para la parte de concreto. Entonces, de esa manera, el avance de ambas construcciones se hace muy demorado y incluso es probable que se atrase mucho en el plan. Pero no solo eso, sino que lo que sucede es lo siguiente: los trabajadores empiezan a desorientarse y a malgastar sus energías en el traslado de una construcción a otra. Vamos para el concreto, vamos para el cristal, vamos para el concreto, vamos para el cristal. Y entonces ese movimiento continuo genera inquietud y no puede generar paz. Entonces lo mismo pasa en su mente. Si usted le da elementos materiales de sustancia material vacíos espiritualmente, entonces la mente sigue avanzando en la construcción que lleva vida tras vida, la construcción subjetiva material. La mente material se sigue fortaleciendo, sus ataduras se siguen fortaleciendo, sus significados se siguen fortaleciendo. Y si el contenido que usted comienza a darle es un contenido
de significado espiritual, de potencia espiritual, de sustancia espiritual real, repito, y no fantasiosa ni loca, entonces la mente de tipo espiritual comienza a seguir su construcción. O sea, sigue la construcción, pero la construcción de tipo espiritual. Ahora, hay un factor muy significativo. La mente, como ya dije, es una sola construcción. En la medida que gran parte de esa construcción se va llenando, se va haciendo con elementos materiales, entonces va disminuyendo el espacio sobrante para los elementos espirituales y viceversa. En la medida que la presencia de elementos espirituales va creciendo en la mente, entonces va a ir disminuyendo la construcción de elementos materiales o con elementos materiales. No se puede llevar a plenitud las dos construcciones al mismo tiempo. Uno no puede construir una vida con conceptos completamente materiales, gustos completamente materiales, conversaciones materiales, ideas materiales, perspectivas materiales completamente identificados con el cuerpo, identificados con los sentidos, con el goce de los sentidos, con la ira, con la lujuria, con la codicia, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tener en plenitud los demás elementos espirituales. Porque Maya, la energía ilusoria material, es la sombra de la energía espiritual. Es la misma energía espiritual, pero ensombrecida. Así que vamos a situarlo como luz y sombra. No puede en el mundo material estar al mismo tiempo presente los dos elementos, porque la presencia de uno significa la carencia o al menos no presencia o disminución del otro. Por eso en la medida que vamos haciéndonos expertos o posicionándonos en la mente material, nos vamos aislando de la mente espiritual. Y en la medida que nos vamos situando en la mente con elementos espirituales, la presión material va disminuyendo, los enfoques materiales van disminuyendo, los conceptos, los pensamientos, los deseos materiales van disminuyendo. Es un proceso que cualquiera que se esté entregando de manera sincera a un proceso de transformación donde hay un elemento estimulante espiritual puede comprobar en sí mismo. Lo normal es que usted pueda decir, hacer una retrospectiva en su vida y decir, me he dado cuenta que en mi vida, aunque de modo lento o de modo más rápido, han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchos gustos, muchas preferencias, muchos conceptos, muchas metas, de que estoy viendo las cosas de otra forma, incluso en mi carácter, en mi personalidad, en mi temperamento, en mi modo de ver a los demás. Eso debería pasar en cualquier persona que esté siguiendo un sendero espiritual o que esté lidiando de manera regular y frecuente con estímulos que tengan, aunque sea un mínimo de contenido espiritual. O sea, cada vez que esa persona lidia de forma regular con eso, su construcción mental espiritual va a avanzar un poquito. Y en esa misma medida, la construcción material espiritual existente va a disminuir un poquito o simplemente se va a detener. Entonces, ese proceso nos puede llevar a pensar una conclusión lógica. No tengo que realmente emprender una batalla sin tregua contra el mundo material o contra la energía material, porque a fin de cuentas la energía material forma parte de la energía de Dios. El problema no es la energía material de hecho es divina. Krishna dice, esta divina energía mía. El problema no está allí, el problema está en la relación que yo he establecido con esa energía del Señor. La relación que hemos establecido con la energía material es una relación de posesión. Estamos aquí en este mundo porque de un modo u otro hemos querido, estamos queriendo y seguimos queriendo poseer a la energía material. Poseerla, hacerla nuestra, sentirla nuestra, que haga lo que nosotros quieramos, hacer con ella lo que nosotros querramos. Por eso estamos en el mundo de conciencia material. No es
la energía material mala, ella no es la mala. Lo enfermizo, lo ignorante, lo necio, es que el tipo de relación que nosotros estamos queriendo mantener con ella, una relación de posesión. Una persona podría preguntarse, ¿y por qué eso es lo malo o lo necio o lo ignorante? Porque la relación de posesión implica un poseedor y un objeto que es poseído. Ese poseedor controla ese objeto, se adueña o se siente dueño de ese objeto, o sea, ahí viene el ego falso con lo mío y el yo. Y eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque en verdad está viviendo desde una postura que realmente él, esa criatura, no es ni nunca va a poder ser. ¿Por qué? Porque realmente hay un solo controlador, hay un solo dueño, hay un solo poseedor, hay un solo disfrutador, y se llama en sánscrito Ishvara, o sea, el Señor Supremo. Entonces, es la relación. Por tanto, el camino hacia la autorrealización comienza por darnos cuenta de lo poco favorable, de lo poco saludable, de lo dañina, de lo poco hermosa que es la relación que hemos desarrollado con la naturaleza material. Estamos siendo abusivos con la naturaleza material. Estamos siendo completamente negligentes con la naturaleza material. Estamos siendo completamente ciegos, completamente obsesivos, completamente arrogantes, orgullosos, vanidosos. Estamos siendo injustos en nuestra relación. Lleven nuestra relación con Maya a una relación matrimonial o a una relación de amigo. ¿Cómo se siente usted cuando su buen amigo o amiga o su pareja en todo momento quiere que usted haga o siga solo su criterio? Quiere que usted responda solamente a todos sus intereses y que usted se olvide de sus intereses propios, e incluso esa pareja no tiene en cuenta ni los intereses suyos, solo piensa en sus intereses. Esa pareja quiere simplemente demostrar constantemente que es el dueño de la situación o la dueña de la situación, que tiene la razón constantemente. ¿Cómo se siente usted cuando usted tiene que cumplir con todos sus caprichos? Porque si usted no lo hace, entonces desborda en ira, desborda en ataques coléricos. Incluso aunque usted lo haga, también va a desbordar en ataques coléricos porque es una insatisfacción interna de esa persona que es infeliz por dentro y se la desquita con usted. ¿Cómo se siente usted? Evidentemente una persona equilibrada no se podría sentir feliz con esa relación. Vaya una persona en desequilibrio, que tenga tendencia masoquista, que le guste el sufrimiento, se sienta feliz, pero eso no es equilibrio, eso no es una situación saludable. Ahí hay algo en su personalidad que quizás no esté funcionando de la mejor manera posible. Entonces traspole eso a la relación entre usted y la energía material, entre yo y la energía material. Yo y la energía material, toda entidad viviente que está en este mundo material está teniendo una relación obligada, porque es necesaria. No se puede estar en este mundo sin esa relación, o sea, no se puede estar en este plano de conciencia sin esa relación. Una relación con Maya, una relación con Prakriti, o sea, la naturaleza material, el nombre que le quieran poner, una relación con la naturaleza, una relación con el universo material, o sea, una relación con la energía externa, como le quieran llamar. Pero hay una relación. Entonces la pregunta sería, ¿estoy consciente yo de esa relación? ¿O estoy tan metido en mi papel de disfrutar y de protestar y de adaptarme y de tratar de mitigar los sufrimientos que no tengo conciencia de la verdad de esa relación? Bueno, si estoy consciente de esa relación, la segunda pregunta sería, ¿soy consciente del modo, la estrategia o la modalidad de relación que yo estoy llevando a cabo? Si soy consciente incluso de ese modo, entonces la tercera pregunta sería, ¿considero o pidiendo ayuda incluso consideran los demás que sean conocedores en el tema de relaciones y eso,
que el papel que yo estoy asumiendo en esa relación y la modalidad de relación es favorable para las ambas partes de la relación, para Prakriti, la naturaleza material, y para mí. O simplemente estoy llevando una relación pensando solamente en mí, o estoy llevando una relación pensando solamente en Prakriti, o estoy llevando una relación que no es favorable para ninguno de los dos, o estoy llevando una relación donde los dos se sienten y experimentan completamente favorables. Eso es importante y muy significativo, porque la relación con Dios comienza con el reajuste de la relación con Prakriti. No comienza con atacar a la energía material, porque la energía material, atacar a la energía material es atacar una parte del Señor. Porque la energía material es una parte del Señor. La energía material simplemente está cumpliendo el mandato del Señor de responder a los caprichos de usted hasta que usted se canse. La pobre no está haciendo nada más. Entonces, ¿por qué la maltratas? ¿Por qué la quieres poseer para ti? ¿Por qué quieres que hagas tu capricho? ¿Por qué? ¿Por qué la descuidas? ¿Por qué no conversas con ella? ¿Por qué no la buscas? ¿Por qué no haces las paces? ¿Por qué? Es una pregunta que queda en nuestro corazón para que no miremos a la energía material como la plaga, como la pandemia, como la cosa mala. Cuando la energía material te deja algún sufrimiento en tu experiencia material, no es voluntariamente, la energía material no actúa voluntariamente, es simplemente responde a los resultados de determinadas acciones y decisiones que el ser humano, en particular en lo privado, en lo individual o en lo social, ha tomado, ha desarrollado y sigue desarrollando. No es que ya sea mala, es una respuesta natural mediada por las leyes establecidas para el control del mundo material. Así de simple. Es lo que llaman, en otras palabras, la ley del karma o la ley kármica. Yo les invito, la escritura nos invita, el Señor nos invita constantemente, los grandes acharyas nos invitan a meditar en cómo yo me estoy relacionando con el mundo material, con la energía material, cómo yo me estoy relacionando, cómo la estoy viendo, qué significa para mí. Incluso puedo tomar un papel y escribir cómo yo veo a la energía material o qué significa, o poner para mí la energía material es, y poner lo primero que se me ocurre ahí, todo, una lluvia de ideas, todo, sin pasarla por el filtro de estará bien o estará mal, no, ser sincero conmigo misma, nadie se va a enterar. Para mí la energía material es un desastre, es mala, es quien me tiene atrapado, es quien me hace sufrir, es que, o es para gozar, o es para sentirme, es quien me ayuda a sentirme bien, no sé, todo, descargue. Y después en otro momento, con tiempo, en otro estado de ánimo, en otra quietud, incluso dentro de un tiempo, un mes, una semana, que sea, lea el papel por primera vez. Usted no lo ha leído, usted escribió, y cuando ya se quedó sin idea, dobló el papel y lo guardó, o el cuaderno lo cerró y lo guardó. Porque si usted revisa en ese momento, va a empezar a decir, no, este sí, este no. No, usted lo guarda. La idea es esa. Y después, ya usted en otro momento, en otra sintonía, usted comienza a leer, porque allí usted se va a dar cuenta de cómo usted está viendo a la energía material. Y va a poder tener idea, porque si usted la está viendo desde un aspecto poco favorable, negativo, como enemigo, como causa de todo su sufrimiento, entonces evidentemente su postura en su relación con ella no va a ser buena ni positiva, sino que usted la va a ver como su enemiga, así que la va a tratar como su enemigo. Y así, en lo que sea, porque el fin es llegar a una toma de conciencia de cómo estoy abordando mi relación con la energía material, que he aprendido en Bhagavad Gita, es una de las energías del Señor Supremo. Y hacer una pregunta profunda. ¿Realmente los problemas que estoy teniendo son culpa de la energía material? ¿Están relacionados directamente a ella los está provocando, o simplemente son parte del resultado
que estoy obteniendo por el tipo de relación que yo estoy estableciendo con esa energía material. Cuando nuestra relación con la energía material se restablezca y hagamos una reconciliación favorable y establezcamos un modo, una alianza, un pacto donde ambos salgamos beneficiados en la relación, ¿cuál es la única forma en que ambos podemos salir beneficiados en la relación? Es que el uno al otro nos usemos y ayudemos y contribuyamos al otro a que se acerque cada vez más al Señor. Cuando yo comienzo a ver a la energía material como una herramienta favorable y perfecta para acercarme cada vez más a Dios, entonces la energía material va a poder cumplir su verdadero objetivo, mostrarse como eso, como una energía perfecta, una herramienta perfecta para que yo me acerque más a Dios. Entonces ella va a poder servir directamente a Dios en ese propósito que yo quiero lograr y yo voy a poder servir a Dios a través de las facilidades que ella ponga a mi alcance. Entonces los dos vamos a estar trabajando en equipo para un mismo propósito, pero mientras que el propósito no sea el mismo, vamos a estar en dificultades y en conflictos. Vamos a tener una relación disonante, una relación con fisuras, una relación que evidentemente nunca puede traer nada bueno realmente. No puede traer autorrealización, no puede traer avance espiritual y mucho menos una sensación de certeza, fe y entrega a la suprema personalidad de Dios. Tampoco uno puede llegar al reino de Dios estando fajados, o sea, estando en la posición de enemigos de la energía material. No, recuerden que el devoto puro trasciende las dualidades. Y esto significa también que para él no hay eso de amigo o enemigo. Él ve a todo como igual, todo como igual. Y eso incluye la energía material. Entonces, mientras yo veo la energía material como mi enemiga, entonces estoy encerrado en la dualidad. Aunque yo parezca muy santo o aunque parezca muy elevado, muy espiritualizado, estoy en una de las partes de la dualidad. Así que no estoy en la trascendencia. Eso es puro teatro, pura actuación. Porque si estuviera en la trascendencia, si tuviera la visión completamente pura y limpia, yo viera la energía material como lo que es. ¿Y qué es la energía material? Una de las tantas expresiones del magnífico y amoroso Señor Supremo. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, que la paz esté con nosotros y que nuestro corazón cada vez vaya quedando más claro, más iluminado, más limpio, más abierto, más libre y nuestra mente se dedique cada vez más. O sea, nosotros por disciplina dediquemos cada vez más la mente a situarle un espacio regular, una actividad regular día tras día, donde yo la dirija a reflexionar sobre el Señor, sobre las cosas magníficas relacionadas al Señor y sobre lo mucho que mi vida puede cambiar si yo me abro completamente, sin defenderme a las enseñanzas que las escrituras me dan y que las grandes almas me dan, pero desde mi propia experiencia, porque esas enseñanzas tengo que aplicarlas poco a poco, reflexionarlas poco a poco en mi propia vida, en la vida que hoy yo estoy teniendo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,